Las funciones reproductoras femeninas pueden dividirse en dos fases. La primera fase, que es la preparación del cuerpo para la concepción y la gestación, y la segunda fase sería el propio periodo de gestación. El sistema hormonal femenino, como el del varón, consta de 3 grupos de hormonas. Una hormona liberadora hipotalámica, la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH para abreviar. Estas hormonas llegan a la hipófisis anterior, que en respuesta secreta las llamadas hormonas adenohipofisiarias, que de hecho son el segundo grupo. Las hormonas adenohipofisiarias son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas se secretan como respuesta a la GnRH. Las hormonas ováricas, el tercer grupo, serían los estrógenos y la progesterona, secretadas en los ovarios, no me digas, en respuesta a las hormonas adenohipofisiarias. También se liberan péptidos gonadales como la activina y la inhibina y la folistatina. Esas moléculas derivadas del ovario retroalimentan al hipotálamo y a la hipófisis. Los años fértiles se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de las hormonas femeninas. Ese patrón recibe el nombre de ciclo sexual mensual femenino, o comúnmente conocido como ciclo menstrual. La duración de cada ciclo suele ser de media de 28 días, aunque puede variar bastante, incluso de 20 a 45 días, aunque una longitud anormal suele estar asociada con una menor fertilidad. Ahora viene algo más interesante. Veamos qué hacen las hormonas gonadótropas. Para empezar, son directamente responsables de las alteraciones ováricas. La hormona folículo estimulante y hormona luteinizante se liberan de la adenohipófisis. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, y eso es lo que ocurre durante la niñez. Durante esta etapa la secreción es casi nula de estas hormonas. Entre los 9 y los 18 años de edad, la hipófisis comienza a secretar cada vez más hormona folículo estimulante y más hormona luteinizante, lo que posteriormente inicia los ciclos, siendo el primer ciclo menstrual el que se conoce como menarquia. En la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado de una única capa de células de la granulosa, conjunto al que se le denomina folículo primordial. Durante la niñez, se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito, que lo mantiene en su estado primordial. Durante todo ese tiempo, queda detenido en la profase de la división meiótica. Tras ese espantoso periodo de la pubertad, la adenohipófisis empieza a secretar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante en grandes cantidades. Los ovarios inician su crecimiento y algunos folículos también crecen. Desde un punto de vista estructural, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante son dímeros que contienen una subunidad alfa, que es una subunidad común, y existe una subunidad beta de la hormona luteinizante y una subunidad beta de la hormona folículo estimulante. Esa es la que varía. La subunidad alfa común de esas dos hormonas puede unirse y actuar con la subunidad beta de la hormona estimulante de tiroides también, y con la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Esa unión puede llegar a tener repercusiones clínicas. Por ejemplo, un embarazo molar puede causar hipertiroidismo porque genera concentraciones muy elevadas de gonadotropina coriónica humana. Y el componente alfa de la gonadotropina coriónica humana puede unirse con el componente beta de la tiroides y causar hipertiroidismo. Ahora veamos la activina, la inhibina y la folistatina. Estos 3 polipéptidos los encontramos en el líquido folicular y se nombraron según su efecto en la secreción de hormona folículo estimulante. Ya ves por dónde van los tiros. Solo diré que la folistatina suprime genéticamente la expresión del componente beta de la hormona folículo estimulante. Bueno, veamos el ciclo. Empecemos con la fase folicular. Al final del ciclo previo, las concentraciones de estrógenos, progesterona e inhibina descienden de forma repentina.
Después, aumentan las concentraciones de hormona folículo estimulante circulante. Ese incremento de FSH provoca el reclutamiento del grupo de folículos que contiene a aquel folículo destinado a la ovulación. Pese a la creencia general, estudios de ecografía han demostrado que la ovulación no se alterna en los ovarios, sino que se produce al azar. La elevación de la FSH sérica es bastante rápida y provoca un mayor reclutamiento de folículos. Las variaciones en su elevación explican que la fase folicular pueda estar acortada en mujeres de mayor edad y la frecuencia de gemelos espontáneos por mayor reclutamiento. A la mitad de esta etapa, los folículos producen mayor cantidad de estrógenos e inhibina, lo que reduce la FSH por retroalimentación negativa. Este descenso de la hormona folículo estimulante se ha considerado responsable de la elección del folículo que está destinado para la ovulación, que es también llamado el folículo dominante. En esta teoría se considera que los folículos restantes expresan menos receptores para la hormona folículo estimulante y por lo tanto no pueden responder adecuadamente a esa concentración reducida de esta hormona. Durante la mayor parte de la maduración folicular, el estímulo de la hormona folículo estimulante incrementa el número de células de la granulosa, y si hay presencia de estradiol, se estimula la expresión de receptores de hormona luteinizante. Durante la formación de dichos receptores, al final de la fase folicular, las células de la granulosa empiezan a secretar progesterona en pequeñas cantidades, lo que disminuye mucho la velocidad de crecimiento folicular. Y este pico de hormona folículo estimulante se da por la estimulación de la progesterona. Ahora veamos la ovulación y el pico de hormona luteinizante. La ovulación se refiere a la liberación del ovocito del folículo. Se ha comparado con una respuesta inflamatoria. Hacia el fin de la fase folicular, la concentración de estradiol aumenta en forma muy marcada. Por razones desconocidas, este incremento rápido y severo hace que el estradiol deje de ser inhibidor y se vuelva un retroalimentador positivo, tanto para el hipotálamo como para la hipófisis anterior. Ese pico de hormona luteinizante actúa rápido en las células de la granulosa y las células de la teca del folículo preovulatorio, para interrumpir los genes que participan en la expresión folicular, mientras a su vez se activan secuencias de nucleótidos para ovulación y luteinización. Además de esto, el pico de hormona luteinizante estimula la restitución de la meiosis del ovocito, la síntesis de prostaglandinas y la luteinización de las células de la granulosa. La duración media del pico de hormona luteinizante es de 48 horas y la ovulación ocurre entre 35 y 40 horas después de que inicia el evento. Se supone que la interrupción del pico es causada por el aumento súbito de esteroides y la secreción de inhibina en el cuerpo lúteo. La expulsión del ovocito dura unos cuantos minutos. Y ya vista la fase folicular, pasemos a la fase lútea. Después de la ovulación, las células foliculares restantes se diferencian formando el cuerpo lúteo, también llamado el cuerpo amarillo. Este proceso requiere estímulo de hormona luteinizante. En el proceso, las células de la granulosa proliferan y sufren hipertrofia para formar células luteinizadas de la granulosa o células luteínicas grandes, que es lo mismo. La invasión capilar empieza 48 horas después de la ovulación y alcanza el centro del cuerpo lúteo al cuarto día. Este aumento en la circulación de las células luteínicas le da a las células luteínicas acceso a LDL, que se utilizan para obtener colesterol, que se utiliza para la síntesis de esteroides. Recordemos que la progesterona y los estrógenos necesitan colesterol. Es una causa frecuente de valoración en un servicio de urgencias. La hipervascularidad, la hipertrofia celular y el mayor número de organelos intracelulares
convierten al cuerpo lúteo en el tejido esteroidogénico con más actividad en el cuerpo en ese momento. La mayor producción de progesterona se observa a la mitad de la fase lútea, y de hecho, esta fase es predominantemente progestacional, en lugar de estrogénica como la fase folicular. El cuerpo lúteo también genera grandes cantidades de inhibina A, pero al final de la fase lútea, el nivel de inhibina A desciende y la hormona folículo estimulante vuelve a elevarse. Y de nuevo empieza la selección del grupo de ovocitos para el siguiente ciclo menstrual. Bueno, demasiada información. Hagamos una pausa, no sé, viendo ¿qué? ¿Gatitos? Ahora debemos hablar de algo llamado luteólisis. Por su nombre ya debe saber por dónde va el asunto. Si no se produce un embarazo, el cuerpo lúteo sufre una regresión y el mecanismo no se conoce del todo, pero se sabe que debe tener una regulación muy estricta, ya que la duración del ciclo lúteo varía muy poco. Después de la luteólisis, la irrigación del cuerpo amarillo disminuye bastante. La secreción de progesterona y estrógenos desciende de manera considerable y las células luteínicas sufren apoptosis y fibrosis. Y estas células dan origen al corpus albicans o cuerpo blanco, que es una masa de tejido cicatrizal. Pero, aunque hablaremos de embarazo en el siguiente video, aquí vale la pena decir que, si se produce un embarazo, la gonadotropina coriónica humana, producida al principio de la gestación, rescata, por así decirlo, al cuerpo lúteo de la atresia, uniéndose al receptor de hormona luteinizante en las células luteínicas, activando el cuerpo lúteo. La esteroidogénesis en el cuerpo lúteo, estimulada por HCG, mantiene la estabilidad endometrial hasta que la producción placentaria de esteroides es suficiente al final del primer trimestre del embarazo. El endometrio también tiene varias fases asociadas a cada momento del ciclo menstrual, y son las siguientes fases. La fase proliferativa, el desarrollo de cambios secretores en el endometrio y la descamación del endometrio. Esta es la fase que se conoce como menstruación. La primera fase, la proliferativa, dura aproximadamente 11 días y ocurre, como no, al comienzo de cada ciclo. Con el final del ciclo previo, se descamó la mayoría del endometrio y solo queda una fina capa de estroma endometrial. Cuando se secretan grandes cantidades de estrógenos por el ovario durante la primera fase del ciclo, las células del estroma y las células epiteliales proliferan con gran rapidez. La superficie endometrial se reepiteliza. Durante los siguientes 11 días de esta fase, el endometrio aumenta mucho su espesor y aumenta progresivamente la cantidad de glándulas endometriales y de nuevos vasos sanguíneos, al punto que este crecimiento da un grosor de 3 a 5 milímetros solo de endometrio. Las glándulas endometriales secretan un moco poco denso, filante, y de hecho esos filamentos de moco se alinean a lo largo del endocérvix y forman canales que guían los espermas en la dirección adecuada. Luego tenemos la fase secretora o fase progestacional. Durante la mayor parte de la última mitad del ciclo, se secretan grandes cantidades de progesterona y estrógenos por el cuerpo lúteo. Los estrógenos provocan una ligera proliferación adicional del endometrio, a la vez que la progesterona provoca una notable tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. En el momento culminante de la fase secretora, alrededor de una semana después de la ovulación, el endometrio tiene alrededor de 6 milímetros de grosor. El objetivo es que el endometrio tenga grandes cantidades de nutrientes almacenados, capaz de ofrecer cantidades adecuadas para la implantación del óvulo fecundado durante la última fase del ciclo. Desde que el óvulo fecundado entra en el útero, entre 3 a 4 días luego de la ovulación, hasta que se implanta, las secreciones uterinas, que se denominan leche uterina, nutren al cigoto inicial en división. Después, una vez que el óvulo se implanta en el endometrio,
las células trofoblásticas que hay en la superficie del óvulo implantado comienzan a digerir el endometrio y a absorber las sustancias endometriales almacenadas. Pero en ausencia de fecundación, pasamos a la fase de descamación del endometrio, que dura alrededor de 5 días. Unos días antes de que termine el ciclo, el cuerpo lúteo ovárico involuciona bruscamente y la secreción de hormonas ováricas disminuye a valores muy bajos. El primer efecto de esta disminución es que el endometrio llega hasta un 65% de su espesor inicial, y luego los tortuosos vasos que estaban nutriendo el endometrio sufren un vasoespasmo. La suma de la involución, el vasoespasmo, produce una necrosis incipiente del endometrio, sobre todo de los vasos sanguíneos. De manera gradual, las capas externas de la necrosis en el endometrio se separan del útero en zonas de hemorragia hasta que todas las capas superficiales se han descamado. Un detalle importante es que en general el líquido menstrual no suele coagularse en condiciones normales, ya que junto con el material necrótico endometrial se libera fibrinolicina. Pero si el sangrado es mucho, puede ser que la fibrinolicina sea insuficiente para evitar la coagulación, y la presencia de coágulos muchas veces es un signo de patología uterina.